saludo a todos ustedes en esta oportunidad con otro tema relacionado a nuestras carreteras, ¿no? Básicamente a las carreteras de bajo volumen de tránsito, en las que no está contemplado en la normatividad de ser pavimentadas. El tema de hoy en día es afirmado y alternativas equivalentes. Para nosotros, para muchos, no es una novedad que en nuestros afirmados, aun cuando han sido trabajados con todas las exigencias de la normatividad, experimentemos pues poluciones de polvo, ¿no?, extremos, y que eso pues tiene consecuencias muy perjudiciales para la salud de las personas, para la vida vegetal, etcétera, ¿no? Y que es política del Estado justamente evitar que sucedan estos fenómenos. Por otro lado, también el agua que afecta los afirmados, ¿no? Entonces he podido escuchar muchas ponencias de personas muy entendidas de esto y realmente es una preocupación, ¿no? En muchos casos tengamos que hacer un afirmado que debe durar 10 años, ¿no? Porque así lo dicen las normas, y terminamos de construir y comienza ya a desprenderse los finos, hay polvo y viene una lluvia y se malogra esa vía, ¿no? Bueno, en parte también eso quiero hacer mucho énfasis, que es importante que cuando se haga un afirmado, por más humilde que sea como propuesta en una carretera, debe estar siempre con un buen drenaje, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, ese es un problema, ¿no? Es un problema bien preocupante, porque el que va a hacer el perfil, ¿no?, del proyecto, el que va a hacer el expediente, el consultor, va a presentar un afirmado cuya la normatividad está exigiendo 10 años de vida útil, y no pasa ni siquiera a veces ni un mes y pueden encontrarse con este tipo de problemas. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? En la clasificación que nos da la DG 2018, es una obra, es un manual del MTC, parte de nuestra normatividad vial en el país, nos dice que las trochas carrozables con menos de 200 vehículos deben ser pues afirmadas, ¿no? O no afirmadas también, ¿no? Porque hay alternativas. Más no así las carreteras de tercera clase, que en otro tema he hablado que tiene que ser una solución básica, y a partir de la segunda clase pavimentada. Pero nos vamos a centrar en las trochas carrozables, en donde el porcentaje, el promedio diario de los vehículos no supera los 200 unidades, ¿no? Bien, ¿y qué es un afirmado, no? Es bien importante definir, ¿no? Es un material granular seleccionado, ¿no? De la misma manera que es la subbase granular, de la misma manera que es un material de base granular, el afirmado también es un material de base con ciertas características técnicas mínimas que debe de cumplir, ¿no? Con una granulometría que está, digamos, presentado en las ejes 2013, que es justamente una fuente de la ASTO, y hay estas 6 tipos de posibilidades, ¿no?, que es parte de las características físicas que debe cumplir un afirmado. Además, también se exige que las piedras pues tengan un desgaste máximo de 50
22%, el límite líquido no debe pasar 35%, el índice plástico de 4 a 9%. Mira, y esto es bastante importante, hablar de la plasticidad. Y es importante que se cumpla. Esta plasticidad es obligatorio, ¿no? Es obligatorio porque el afirmado en sí es una superficie de rodadura y tiene que tener una capacidad cohesiva. Inclusive miren que van a circular los vehículos y si no hay algo cohesivo, va a haber desprendimiento, ¿no? de los agregados. Pero nosotros sabemos que aún así es insuficiente, ¿no? Y ante la lluvia, por eso es que se va erosionando poco a poco y el polvo va apareciendo y es en realidad un problema, ¿no? Esto de la plasticidad, vamos a hablar más adelante que una de las alternativas puede ser, por ejemplo, una subbase. ¿Por qué? Porque el CBR que se pide, el mínimo es el 40%, ¿no? La subbase también es 40% mínimo, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar que como hay alternativas equivalentes, ¿cómo lo vamos a justificar? Por el momento estamos hablando solo del afirmado, que tiene que tener las granulometrías variadas, que pueden ser 6, y también estos indicadores técnicos, que es importante cumplirlos, ¿no? O sea, el CBR en realidad va a darle la garantía de una resistencia ante el paso de los vehículos, ¿no? Y debe ser un 40% mínimo, ¿no? O sea, el índice de plasticidad o la plasticidad misma me da cohesividad. Es importante que esto lo graben. El CBR me da la capacidad estructural. Es otro aspecto, ¿no? Que hay que tener en cuenta y que más adelante nos va a ayudar, ¿no? En el capítulo 11, ¿no? de la sección suelos y pavimentos, nos dice que en las carreteras no pavimentadas con revestimiento granular en sus capas superiores y superficie de rodadura corresponden en general a carreteras de bajo volumen táctil y en un número de repeticiones de hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años. Esto es bastante clave. ¿Por qué? Porque te está diciendo que puedes presentar un afirmado hasta 300.000 ejes equivalentes, ¿no? Y eso tienes que evaluarlo en un periodo de 10 años. O sea, ya acá la norma te está diciendo que la vida útil de ese afirmado debe ser 10 años. Así, clarito. No he visto otra parte en las normas que te digan otra cantidad de años. Acá te está diciendo 10 años, ¿no? Entonces, eso te tiene que tomar en cuenta. El que va a hacer el perfil, el que va a hacer el expediente técnico, el consultor, tiene que pensar en eso. Porque si no dura esa cantidad, los primeros que van a tener problemas, el que hizo el perfil, el que hizo los expedientes técnicos, la entidad que aprobó, el residente que no hizo la mínima observación, el supervisor, y he visto que hasta los órganos de control no hacen ningún tipo de observación y siguen dejando que esto suceda. Cuando viene una lluvia y no sabe nadie qué responder ni a quién echarle la culpa. Ojo, acá nos están diciendo 10 años. Y estas carreteras no pavimentadas, aparte de que a veces la economía, porque si nosotros hablamos en porcentaje de estas vías de bajo volumen sin atención, es más del 90%, ¿no? Y es bastante considerable. Entonces el Estado no tiene la economía adecuada, por eso es que presenta, dentro de las alternativas podrían ser carreteras que no necesitan diseño, que puede ser con una grava seleccionada o con un material zarandeado, digamos roceado, para en lugar de tener una superficie de un suelo arcilloso, que generalmente encontramos básicamente
básicamente ese tipo de material. Entonces al considerar esto, por lo menos es una alternativa. Pero la alternativa C son las carreteras afirmadas, como lo que hemos venido hablando, que puede ser natural, zarandeado básicamente, ¿no? Y con un tamaño máximo de 25 milímetros, ¿no? Estos materiales, el afirmado propiamente dicho, es un material clasificado, ¿no? Con ciertas características que ya le hemos dicho anteriormente cuáles son las características mínimas, ¿no? Pero también hay otra opción, o sea, podemos presentar el afirmado. Nosotros, aún sabiendo, está normado, pero es muy insuficiente, ¿no? Porque al poco tiempo erosiona, hay polvo, viene una lluvia y se malogró ¿no? Por más que le hayamos puesto la liga, que nosotros sabemos que esa arcilla es insuficiente. Entonces, una opción D nos dice que las carreteras también pueden ser tratadas con materiales industriales. Por ejemplo, D1, afirmado con superficie tratada para el control de polvo. O sea, a manera de control de polvo, nosotros podemos usar cloruros, productos asfálticos como imprimación reforzada o diferentes tipos de sello asfáltico, cemento, cal u otros estabilizadores. He tenido la oportunidad de constatar bastantes productos, llámese de cemento, de cal, de químicos. En realidad, inclusive los mismos fabricantes de estos estabilizadores recomiendan que debe haber un recubrimiento bituminoso. No. Pero en este caso tenemos una limitante que nos están diciendo: si vas a usar a manera de controlador de polvo los productos asfálticos, puede ser una imprimación reforzada o diferentes tipos de sello asfáltico, ¿no? Básicamente podría ser la imprimación reforzada, que está, las especificaciones está en el manual de mantenimiento conservación vial. Básicamente es con un material de MC. Podría haber una variante, es cuestión ya de que los consultores hagamos. Yo he tenido la posibilidad de hacer imprimaciones como la hacemos en la base granular, en carreteras privadas básicamente, y se le ha colocado un mortero, se ha extendido y ya hemos tenido, que le podríamos llamar también imprimación reforzada, porque el Ministerio de Transportes en este tipo de carretera lo que está buscando también es que se fomente la investigación, ¿no? Claro, las propuestas que uno tiene que hacerlas con la responsabilidad también, ¿no? Entonces, en este caso yo sí me ofrezco en hacer una especificación técnica en base ya a mis experiencias obtenidas de muchos años. Tengo ya 20 años trabajando con construcción asfáltica y podría hacer una imprimación. Pero también existe la posibilidad de diversos tipos de sello. Y para colocar un tipo de sello básicamente siempre hay que hacer una imprimación, ¿no? Más que en este caso habría una opción hacer un riego de liga o una imprimación, pero de hecho, aun cuando la imprimación no penetre los 5 milímetros, en algunos casos, pero que penetre 1 o 2 milímetros más que suficiente, ¿no? Primero una imprimación y luego cualquier tipo de sello. Como les decía, esto es lo más recomendable, porque otro tipo, si queremos controlar el polvo, lo vamos a controlar con sal, con algún aditivo, pero viene una lluvia y no hay, digamos, se deforma ¿no? Se desgasta, se afecta, se deforma, ¿no? No es como no tiene una protección. Pero como decía, siempre tenemos que tener en nuestras carreteras, tenemos el adecuado drenaje. Eso sí es bastante importante, ¿no? Bien, como acá hablamos diferentes tipos de sello asfáltico, a ver, vamos a ir a la misma norma y nos dice acá en el manual de mantenimiento y conservación que ¿qué es un sello asfáltico, no? Entonces nos está dando acá en la descripción
que consiste, dice, al fin, ya, en riegos con emulsión. Eso puede ser un sello asfáltico. Básicamente, el sello puro con emulsión, un fucsil, puede ser considerado pues en una superficie asfáltica, ¿no? Lechada asfáltica. He tenido la oportunidad de hacer un sello que le estoy denominando tipo mortero, como una especie de lechada asfáltica que se extiende y es bastante económico, más de 5 soles de costo directo no pasa, ¿no? También puede ser la lechada asfáltica o el Larry Seal, que puede ser de 1 centímetro, aunque puede ser 9 milímetros, ¿no? Pero podría ser de 1 centímetro, generalmente he visto y me gusta esa propuesta, que se coloque 1 centímetro, ¿no? Porque cuando colocamos 1.2, a veces cuando ya nosotros vamos a hacer una propuesta para un pavimento, ¿no? Pero en este caso es a manera de un controlador de polvo, ¿no? Inclusive, si mal no recuerdo, el manual de mantenimiento y conservación ambiental habla de 3 a 6 milímetros de espesor, ¿no? En cuanto a mortero para controlar el polvo, ¿no? Los sellos asfalto-arena también, ¿no? Hemos visto siempre en las carreteras que se riega pues el líquido, después se coloca la arena y viene el rodillo neumático. Eso es el asfalto, que podría ser. Después de una imprimación podemos hacer eso. O tratamiento superficial simple o monocapa, mire, ¿no? Entonces, esto es el diferente tipo de sello asfáltico que nosotros lo podemos proponer, pero siempre previo imprimación asfáltica. No tengo de liga, imprimación asfáltica, ¿no? Con la finalidad de, por lo menos, si no se logra los 5 milímetros que piden una base, he tenido experiencia que con 1 milímetro a 2 milímetros es más que suficiente, ¿no? Al menos para este tipo de carretera de bajo volumen de tránsito. Entonces, si nosotros aceptamos esto, nosotros vamos a tener la posibilidad, ¿no? Bueno, hay una otra alternativa, que son los suelos naturales estabilizados con emulsión asfáltica o cemento, pero como les decía anteriormente, ¿no? Anteriormente les decía, estos suelos puede hacer que en condiciones secas puede hacer que funcione. El problema es cuando viene la lluvia. Entonces, podría ser, porque el suelo estabilizado que exige, pues, si yo tengo un material en la sierra, en la selva, que a veces no hay piedra, hay pura arena, y no logro el 40% de CBR mínimo, que es lo que me va a garantizar la resistencia de esas capas, entonces tengo que recurrir a estabilizar con cemento, con emulsión asfáltica, con cal, con sales, y ya los indicadores mínimos de resistencia nos está dando el documento técnico de soluciones básicas, ¿no? En carreteras de bajo volumen. Entonces, estos también podría ser. Pero lo que yo estoy sugiriendo es que se haga, es difícil que el afirmado resista que ese porcentaje de liga, ¿no? Ese porcentaje de liga o de plasticidad cohesione, ¿no? Internamente probablemente, pero en la parte superficial, ante la lluvia, ante el paso de los carros, es insuficiente. Entonces, acá tenemos una propuesta que sería una alternativa equivalente con un CP. ¿Qué significa hacer? A manera de controlador de polvo asfáltico, que puede ser un riego, una imprimación reforzada o un sello asfáltico, como hemos visto, en la parte superficial, a manera de un controlador de asfalto, podríamos colocar en un afirmado o en un suelo estabilizado. ¿Por qué en el suelo estabilizado y no solo? Porque los suelos estabilizados en condiciones secas funcionan. Al menos la variedad que he podido tener, inclusive ellos mismos proponen de que se coloque pues una capa superficial asfáltica, ¿no? Entonces puede ser afirmado si no logro obtener un material granular con las características mínimas, que inclusive podría ser hasta una subbase, porque la subbase
La granulometría es muy similar a la de la base. La plasticidad inclusive podríamos bajarla, ¿no? Porque la subbase es de 0 a 6%, podemos bajarla a 4%, con la finalidad de poder hacer un tipo de sello y podamos pues hacer que cuando hagamos el sello de imprimación pues tenga y pueda funcionar, porque una cosa y lo que sí es necesario que un afirmado cumpla de 4 a 9% cuando es una superficie de herradura, pero cuando ese afirmado va a ser una capa que está sobre una superficie, en este caso a manera de un controlador de polvo asfáltico, ya no está expuesto a la superficie y podría tener menos plasticidad, porque la plasticidad es para cohesionar especialmente las partículas que están en la superficie. Entonces ya no tendría razón, y eso lo tiene que asumir el consultor. Y podría ser hasta un material de subbase, ¿no? Porque el material de subbase estructuralmente también tiene el 40% mínimo. Y como no va a haber pues un contacto, porque la base y la subbase jamás puede ser una superficie de rodadura porque no tiene la cohesividad con la plasticidad, ¿no? Más bien la plasticidad debe tener una tendencia a cero, y de tal manera pues que también se pueda lograr esa penetración de 5 milímetros que se pide en la base, ¿no? Entonces podría ser el afirmado, un suelo estabilizado, o también podemos considerar, ¿no?, un material de subbase granular en la medida que se opte a hacer un recubrimiento bituminoso, ¿no?, o un sello en este caso. Se puede ser. También es otra alternativa que podemos hacer y que debemos de especificar nosotros en los expedientes técnicos, porque una subbase 40% mínimo en CBR. Entonces, porque cuando nosotros hacemos el diseño de un afirmado, nos piden el método NARRA, nos piden el CBR, el número de ejes equivalentes, y voy a determinar el espesor del afirmado, que puede ser también un suelo estabilizado en el supuesto caso que no se encuentren los materiales con los indicadores que califiquen para eso. Es bastante importante, y esto también debe aplicarse también en las soluciones básicas. El suelo estabilizado es cuando no se encuentren materiales que cumplan los requerimientos mínimos de una subrasante, pero a ellos sí el CBR, técnicamente por una cuestión de seguridad, se le exige pues un CBR del 100%, ¿no? Han habido casos de muchos estabilizadores que con el tiempo bajan la capacidad de resistencia, y probablemente que por eso se haya considerado, mas no he visto ningún otro tipo de explicación, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos, los que estamos involucrados, ¿no?, tanto en los perfiles, tanto en la elaboración de expedientes técnicos, tomar en cuenta eso, ¿no? Estas cosas que puede ser, porque ojo, nos están dando 10 años, ¿no?, que tiene que tener garantía prácticamente de durabilidad de 10 años mínimo, y nos encontramos pues, ¿no?, que cuando empiece pues la Contraloría a evaluar, van a haber miles de problemas a nivel de todo el país, porque a veces pasa una semana y ya está el polvo. Ya los carros están pasando, ya hay polvo, se erosiona, viene una lluvia y comienzan a ver los parches, los huecos, ¿no?, para parchar, etcétera, ¿no? Y eso no ya debemos de utilizar las mismas herramientas que nos da la normatividad. Yo le estoy hablando de la experiencia que ya estoy involucrado ya profesionalmente, entonces le transmito esto, que es posible. Y estoy llano pues a recibir aportes, consultas, y también pues a comunicarme con ustedes de repente para facilitarles alguna información, expedientes técnicos, de repente podamos de repente participar también en algunos de los documentos. Básicamente me interesan mucho los perfiles, porque ahí desgraciadamente cuando ya está una propuesta puesta en el perfil, ya en el expediente, en la elaboración del expediente, es difícil ya de cambiar. Inclusive te dicen que tienes que dejar ya digamos, de continuar
bajarte esa propuesta para volver a hacer otra, entonces ya no hay tiempo, ¿no? El tiempo apremia y es importante. Estoy llano para comunicarme con ustedes y muchas gracias.